Apreciados hermanos y amigos, estoy muy feliz de poder venir hasta este lugar aquí en el estado de la Florida para participar de esta campaña titulada Pilares de la Profecía. Y quiero darles una bienvenida a ustedes que se han tomado el tiempo para estar aquí con nosotros, y también a ti que nos estás viendo por la pantalla de la televisión o posiblemente también por la internet con tu computadora. Que Dios te bendiga hasta allá donde estás y que te estás uniendo aquí a nosotros para este gran evento. Esta presentación en esta oportunidad del capítulo 7 del libro de Daniel, le he titulado El lugar donde todos nos encontraremos. Para aquellos que les gusta la historia, el capítulo 7 de Daniel fue escrito alrededor del año 553 antes de nuestro Señor Jesucristo. Todavía estaba reinando el imperio de Babilonia. Ya le quedaban cuando mucho 15 años para que ese imperio perdiera el poder, cayera y otro imperio lo sustituyera en la historia como el segundo imperio mundial mencionado en la profecía bíblica. Ahora, el capítulo 7 de Daniel es muy interesante, tiene 28 versículos. Ese capítulo, los primeros 14 versículos tienen que ver con la visión que Daniel recibe en sus sueños de noche. Y los últimos 14 versículos, 15 al 28, son la explicación de esa visión que Daniel recibió. Ahora voy a utilizar un par de versículos del Nuevo Testamento que tienen que ver con el mensaje de esta ocasión. Por ejemplo, ahí en 2 de Corintios 5:10, hablando el apóstol Pablo por inspiración divina, dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Por lo tanto, vemos, amados, que aquí el apóstol Pablo hace claro que todos nosotros necesitamos, es menester que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, esa palabra todos, ¿qué te dice? ¿Excluye a alguien? Incluye a todos. Ahí te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a don Facundo, a don Raimundo y todo el mundo, ¿sí o no? Yendo a otro versículo del Nuevo Testamento, leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31, algo interesante, vean: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Número uno, en este versículo vemos que Dios no lleva a cabo el juicio al azar, simplemente porque un día ve su agenda y dice: este día lo tengo algo desocupado, por lo tanto ahora voy a llevar a cabo el juicio. No, ya en sus designios divinos vemos que ya Dios tiene un día establecido. Así lo presenta aquí el libro de los Hechos, y enseguida que va a juzgar por medio de aquel varón, de Cristo Jesús, a esta humanidad. Ahora entonces, siendo que todos nosotros estamos involucrados en este juicio, siendo que tu destino eterno y mi destino eterno están en juego, ¿qué nos dice la Biblia sobre el juicio? Y la Biblia nos presenta diferentes cuadros sobre el juicio. El capítulo 7 de Daniel nos presenta una escena de juicio. Ahora, si yo tuviese oportunidad de desarrollar esta presentación en dos presentaciones, la primera parte sería Daniel 7 versículos 1 al 8, que ahí tú descubres el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Y luego viene la segunda parte, que es la escena de juicio, que comienza con el versículo 9 y se va hasta el versículo 14.
Aquí lo estamos haciendo en una sola presentación, por lo tanto no voy a dar tantos detalles de la primera parte de lo que tiene que ver con el surgimiento y la caída de los imperios, pero sí voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3, comienza diciendo así el profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Aquí Daniel identifica a 4 bestias que van saliendo del mar una de la otra. Por lo tanto, amados, podemos decir que este capítulo 7 de Daniel es un capítulo bestial. Se pone bestial el mensaje aquí en el libro de Daniel. Ahora, ya de los versículos 4 en lo adelante hasta el versículo 8, Daniel describe estas bestias y da características de estas bestias. Hasta el versículo 3 simplemente identifica a 4 bestias. Ahora la pregunta es: ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Tenemos que establecer eso. Ahora, no tenemos que inventar lo que eso significa, porque allí en el mismo capítulo 7 se le da a Daniel la explicación, ya pasando a la segunda parte del capítulo, que dijimos que versículos 1 al 14 es la visión y versículos 15 al 28 es la interpretación de esa visión, la explicación de esa visión, la explicación de esos símbolos. Por ejemplo, en el versículo 23 dice: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por lo tanto, no hay duda de lo que representa bestia en profecía bíblica. Bestia en profecía bíblica es reino, imperio, poder político. Y sabes que va más allá de eso. En algunos casos descubres que también habla de algún poder religioso. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, describiéndolo con una bestia. Pero aquí identifica claramente que bestia en profecía es reino, imperio. Versículo 17 se le dice a Daniel también que esas 4 bestias son 4 reyes, representando sus imperios, por supuesto. Ahora aparecen otros símbolos allí, porque estas bestias, estos imperios salen de el mar. Ahora, ¿qué simboliza el mar o agua en profecía bíblica? Y si vamos al libro de Apocalipsis, allí vamos a describir o encontrar la otra pieza que nos ayuda a armar este rompecabezas. Y de paso, los libros de Daniel y de Apocalipsis, yo digo que son libros gemelos o libros proféticos gemelos, porque las profecías de Daniel complementan las profecías de Apocalipsis y las profecías de Apocalipsis complementan las profecías del libro de Daniel. Entonces, yendo al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 15, leemos lo siguiente: y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. No hay duda entonces de lo que el agua representa en profecía bíblica. Aquí tenemos la segunda pieza. Ahora, noten ustedes que estas bestias salían del mar cuando había turbulencia, vientos. Los vientos de los 4 puntos del cielo estaban peleando. ¿Qué simbolizan vientos en profecía bíblica? Y para eso vamos a ir a otro libro del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías en su libro nos da esta pieza del rompecabezas. Jeremías 49, versículos 36 y 37. Y dice así: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Lo que Daniel ve que está en turbulencia, que están peleando esos 4 vientos del cielo en la gran mar. Y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal.
y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Dios estaba hablando de los enemigos que vendrían a pelear. Por lo tanto, amados, aquí vemos que entonces los 4 vientos que están soplando en la mar está hablando de conflictos políticos, de guerras, de problemas que se iban a suscitar. Y ya con eso vamos viendo las piezas del rompecabezas. En esta visión que tiene Daniel, que ve que están luchando los 4 vientos en la gran mar, cuando había conflictos en las grandes poblaciones, los grandes imperios, van surgiendo estas bestias, o sea, van surgiendo en la historia los diferentes imperios. Por lo tanto, Dios nos va presentando el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Ahora, ¿por qué razón Dios utilizó símbolos de bestias? En los tiempos de Daniel era muy común, era un lenguaje que ellos entendían. Y de paso, todavía hoy en los tiempos modernos utilizamos esos tipos de símbolos para identificar naciones, para identificar países, simplemente que a veces no estamos conscientes de ello. Por ejemplo, si yo les pregunto, si tú ves una águila de los países modernos, ¿qué país se te viene a la mente que está simbolizado allí? Estados Unidos de América. Si yo te pregunto un dragón en los tiempos modernos, ¿qué país se te viene a la mente? Estás hablando de la China. Si yo te pregunto un oso, tú dirías Rusia, ¿notas? Todavía utilizamos esa terminología, simplemente que no es tan común, pero en los tiempos bíblicos era muy común eso. De paso, se han hecho excavaciones en esas culturas antiguas y han descubierto que esos tipos de símbolos existían. Entonces, la primera bestia que aparece, Daniel la identifica como un león con 2 alas de águila. Y vemos que en la historia Babilonia utilizó ese símbolo. En las excavaciones que han hecho de la antigua Babilonia, encuentras por todos lados los símbolos del león, y Babilonia reinó hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Las alas en profecía bíblica es simplemente un símbolo de rapidez, de presteza, con lo que esos imperios vencerían. Pero entonces apareció una segunda bestia ahí en la profecía bíblica, y era un oso que estaba levantado más de un lado que del otro. Y históricamente está comprobado que eso fue Medo-Persia, que venció a Babilonia en el año 539 y reinó hasta el año 331. Estaba levantado más de un lado que de otro porque era un reino unido, y los persas eran más fuertes que los medos y se unieron para entonces pelear en contra del imperio de Babilonia. Y noten que tenía 3 costillas en sus dientes, representando las 3 batallas que tuvo que vencer para poder entonces establecerse como el gran imperio mundial, o el segundo imperio mundial mencionado en la profecía bíblica, que fue primero Lidia, Egipto, y después entonces el imperio de Babilonia que venció. Pero aparecía una tercera bestia que la describe como un leopardo aquí Daniel, y esta bestia tenía 4 alas de ave, cuando el león, que era un símbolo de Babilonia, tenía 2 alas de águila. Esta tenía 4 alas de ave, o sea, representando que con mayor rapidez lograría conquistar al mundo. Y ese fue el imperio de Grecia, que en el año 331, en la batalla de Arbela, allí venció entonces al imperio de Medo-Persia, con ese grande joven general Alejandro el Magno, o Alejandro el Grande, como se le llamó en la historia. Ahora, ¿por qué tenía 4 cabezas esta bestia? Porque el general Alejandro el Magno murió muy joven. Se cree que fue alrededor de los 32 años de edad que él murió, y entonces sus 4 generales se dividieron Grecia en 4 provincias. Siguió siendo el imperio de Grecia, pero en 4 provincias. Pero después apareció una cuarta bestia, y esta no la puede identificar Daniel con ningún animal que él conocía. Simplemente la identifica como una bestia de hierro, espantosa, con dientes de hierro. Y después también identifica que tenía 10 cuernos. Y
Históricamente está comprobado que Roma, el imperio romano con sus grandes césares, con sus emperadores, lograron vencer al imperio de Grecia en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y este imperio se extendió hasta el año 476 de nuestra era. Ahora el libro de Daniel es interesante porque tiene lo que llamamos profecías paralelas, o sea, otros capítulos hablan de lo mismo y abarcan el mismo periodo de tiempo, simplemente con otros simbolismos y dando otros detalles. Por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel abarca el surgimiento y la caída de los imperios, pero representado por una imagen que estaba formada de 4 metales, que la cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro y parte de barro, y luego enseguida una piedra que venía y le pegaba a la imagen. Eso es lo que presenta el capítulo 2. Son profecías paralelas. Ahora, cuando en el capítulo 2 de Daniel llega al 4º imperio, no dice que va a ser vencido por otro imperio, como se mencionaba de los 3 anteriores, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. La profecía en el capítulo 2 dice que se iba a dividir, y exactamente es lo que sucedió. Ya para el reinado de Augusto César se había debilitado el imperio romano por varias razones y de diferentes formas, y entonces surgieron lo que en la historia se les llamó las naciones europeas. Se divide el imperio romano en 10 reinos, que era lo que estaba representado aquí con los 10 cuernos de esta bestia espantosa de hierro. Pero ahora Daniel, en el versículo 8 del capítulo 7, nota algo peculiar cuando él está contemplando, observando estos cuernos, queriendo saber sobre lo que estos cuernos simbolizaban. Él ve que surge un cuerno pequeño de allí y que arranca a 3 de ellos. Y cuando pasamos a la interpretación de la visión, vas tú al versículo 24, por ejemplo, y ahí Daniel menciona y se le dice que iba a destruir a 3 de esos reyes, a 3 de esos imperios, y que iba a ser pequeño, pero iba a llegar a crecer y ser mayor que los otros, y iba a ser también diferente que estos otros. O sea, en la historia surgiría un poder diferente a los que habían existido anteriormente, y surgiría en algún momento después del año 476 de nuestra era, cuando se dividió el imperio romano. Y el versículo 25 del capítulo 7, allí da descripciones características de este poder, y ahí vemos por qué razón en el versículo 24 Daniel lo describe como siendo diferente de los otros, porque ahí se menciona que iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a hacer cosas en contra de los principios de Dios. Enseguida también iba a cambiar los mandamientos de Dios. Enseguida también iba a perseguir al pueblo de Dios, a los santos del Altísimo. Iba a ser un poder perseguidor, aunque sería un poder político, religioso, pero en el nombre de religión cristiana estaría persiguiendo a los santos del Altísimo. Y aún se le dice al profeta Daniel que sería por cierto periodo de tiempo que se especifica allí. Y si traducimos ese periodo de tiempo aplicando el principio bíblico para interpretar periodo de tiempo, básicamente lo que nos está diciendo allí, que ese poder reinaría por 1260 años. Y históricamente está comprobado que ese quinto poder, con las características que describe allí Daniel, fue Roma papal, que surge en el año 538 después de nuestro Señor Jesucristo, y se extiende hasta el año 1798 de nuestra era. Y entonces aquí viene la segunda parte de la profecía, si así le queremos llamar, los versículos, dijimos 15 en lo adelante, ¿no? O perdón, del 9 al 14, y la interpretación comienza del versículo 15 en lo adelante. Dicen que el que tiene boca se equivoca, hermanos. El versículo 9 al 14, allí tenemos entonces esta escena. Y vean, esta escena de juicio. Versículos 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó.
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. No hay duda que aquí Daniel está viendo una escena celestial de juicio. Está viendo el trono de Dios y una escena de juicio. Ahora noten que las descripciones que él utiliza como llama de fuego describiendo la gloria de Dios, dice que allá hay libros. ¿Notan? Descripciones similares a los juicios que tenemos hoy. Hay un juez, hay libros. Luego dice que millones y millones asistían delante de él. Allí tienes testigos, tienes jurados, similar a los juicios terrenales. Y ahora los versículos 13 al 14 incluyen otro elemento. Miré yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Notan, está por comenzar a esa escena de juicio. Pero vemos que el capítulo allá en Hechos 17 nos dice que ese juicio es dado a Jesús. Y aquí vemos que Jesús entra en la escena, se le da el juicio a Jesús. Jesús preside en ese juicio. Jesús toma el poderío y entonces Él dirige en ese juicio celestial. Ahora si vemos el juicio celestial que es presentado en el capítulo 7, cronológicamente como se presenta el capítulo, vamos a dar un repaso. Tienes que se menciona Babilonia, que reina hasta el año 539. Aquí viene el surgimiento y la caída de los imperios. Viene Medo-Persia, que reina hasta el año 331. Luego viene Grecia, que reina hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Aparece Roma pagana, que reina hasta el año 476 de nuestra era. Y luego viene Roma papal, que reina hasta el año 1798 de nuestra era. Y después del año 1798 es cuando vendría esa escena de juicio, esa escena del juicio celestial. Ahora, ya va a venir otra presentación sobre los capítulos 8 y posteriormente sobre el capítulo 9 de Daniel. Y vamos a descubrir en esta serie que allí Dios también da el punto de partida y da un periodo de tiempo profético para identificar exactamente la fecha cuando en la historia comenzaría ese juicio en el cielo, lo que le llamamos el juicio investigador. Y cuando tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 14, en los versículos 6 y 7, nos habla de eso y dice que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Y vemos que entonces eso nos lleva hasta el año 1844, cuando ha comenzado el juicio investigador en el santuario celestial. Y ya por supuesto se va a hablar con más detalles cuando se toque el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel. Y después de eso, hermanos, es cuando sucede la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria a esta tierra, cuando el Señor Jesús viene por su iglesia. El Señor Jesús, hablando del juicio, Él identificó un aspecto interesante del juicio aquí en Mateo capítulo 25, versículo 31 y después 32 y 33. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y versículos 32 y 33, vean: y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las gentes. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Amados, aquí el Señor Jesús describió el juicio desde el punto de vista que habrá solamente dos veredictos en ese juicio. Más que eso no hay. Y la Biblia
es consistente en eso. Tú encuentras en toda la Biblia que se habla de justos e injustos, buenos y malos, salvos, perdidos. Y aquí el Señor Jesús los identifica con, dice, ovejas y cabritos. Ahora, amados, ¿por qué razón el Señor identifica a los que han de ser salvos con ovejas? ¿Cómo son las ovejas? Son animales dóciles que se dejan guiar, se dejan dirigir, no son rebeldes, y así serán aquellos que han de ser salvos, gente que no fue rebelde al Espíritu de Dios. Ahí donde tú me estás escuchando y viendo por la televisión o por la internet, hoy en día, amado, la gente no quiere obedecer a Dios, se revela a la voluntad de Dios, lee lo que la Biblia dice, pero bueno, sí, pero a mí me gusta así, o yo lo creo así. Entonces los que han de ser salvos serán aquellos que fueron humildes, que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. La Biblia dice eso, pues yo lo creo, aunque la mayoría vaya en contra de la voluntad de Dios, yo voy a hacer lo que Dios pide. Y por esa razón el Señor identifica a los salvos con ovejas. Pero ahora los cabritos, los chivitos, los que se pierden, los que están a la izquierda, amados. ¿Cómo son los chivitos, amados? Óiganme, son rebeldes. Cuando mis hijas iban creciendo, tuvimos chivitos en casa. Y recuerdo un día de verano, yo iba a salir a cortar el pasto, ya había crecido bastante, teníamos la casa acá, un jardín de flores, luego enseguida una sección de pasto, luego un área de árboles frutales, después venía un cerco y estaba el corral donde había un par de caballos y los chivos. Y cuando salgo, veo atrás que estaba todo pelado en el corral, no había nada de pasto verde. Y yo le digo a mi esposa, mira mi amor, voy a dejar a los chivos salir, que coman pasto, aquí está tan lindo, tan verde, tan hermoso, y lo que dejen entonces lo corto. Mi esposa me dice, mira, no los dejes salir, pero mi amor, si está tan hermoso el pasto, y yo lo voy a cortar y se van a perder estos chivitos de comerse ese pasto tan verde. Allá tú, pero mi consejo es que no los dejes salir. Hermanos, déjenme darles un consejo, háganle caso a sus esposas. Saco a los chivos, me meto a la casa y apenas estaba queriendo hacer algo allí en mi recámara cuando escucho Eduardo. Y hermanos, cuando mi esposa me llama amor, cariño, todo anda bien. Pero cuando me llama por mi nombre, la cosa está seria. Lo siguiente es que viene el garrotazo y salgo yo a ver qué pasó. ¿Qué creen que habían hecho esos chivos ingratos, hermanos? Se habían ido derechito al jardín de flores de mi esposa, se estaban comiendo las flores, pasaron por alto el pasto y todo, y se estaban comiendo las flores, y ahí los llevo arrastrando, chivos ingratos. Pero dije, ¿cómo los voy a dejar allá? Y el pasto está tan lindo, y se me ocurrió una grande idea. Los amarro aquí en los árboles, y pues van a comer hasta donde la soga, el lazo les permite que lleguen. Y los amarro ahí y me meto a la casa. Y enseguida escucho de nuevo, Eduardo, ¿y ahora qué pasó? Salgo y ¿qué creen que estaban haciendo los chivos ingratos, hermanos? De puntitas, comiéndole las hojas y la fruta y todo lo que podían a los árboles. Ay, chivos ingratos, y los agarro, pero ¿cómo los voy a meter? Se me ocurrió otra brillante idea. Teníamos unos columpios allí al lado del cerco, ya pegando al corral, que eran de mis hijas. Dije, los amarro aquí, ni modo que se coman a los columpios. Y así comen hasta donde les da. Y los amarro ahí, me meto y enseguida escucho, ¡bah! ¡bah! Y déjenme aclarar, hermanos, esa no fue mi esposa, fueron los chivos. No vayan a irle a decir ustedes que están viendo allá a mi esposa que yo dije que ella había hecho eso. No, fueron los chivos. ¿Qué creen que habían hecho esos chivos ingratos? Se habían enredado, habían saltado y se habían enredado. Y fui a quererlos desenredar y saltaban y brincaban más y se enredaban más. Y hermanos, así es el ser humano. Por esa razón Dios los identifica con cabritos, con chivitos. La gente se ha de perder cuando el Señor venga, no porque Él así lo eligió, sino que la gente fue rebelde a su voluntad y el ser humano hace un desastre de su vida, destruye su salud, destruye su matrimonio, su hogar, sus hijos, sus finanzas. Y Dios le quiere ayudar, y en vez del ser humano reconocer que ha hecho un desastre de su vida y dejarse ayudar por el Señor,
¿Qué hace la gente? Brinca y salta, quiere resolver sus problemas por su propia cuenta y se enreda más la vida. Yo no sé si tú estás viviendo eso. Tú que me estás viendo por la televisión o por el internet, a lo mejor es momento que le cedas tu voluntad al Señor. Has luchado solo, has hecho un desastre de tu vida. Es tiempo que te rindas al Señor Jesús. Ahora, ¿será posible que alguien escape este juicio, hermanos? Hay gente que se escapa hoy por hoy. Ya tiene su cita en la corte, está con libertad condicional y se escapa porque sabe que tienen las evidencias para juzgarlo y se va a otro país o a otro estado y huye a la ley. Pero mira lo que dijo el rey Salomón, Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. O sea, nadie va a poder escapar ese juicio. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí también. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La Biblia no lo dice. El mismo rey Salomón, escribiendo en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, el resumen, lo más importante. Primero dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es que si tú has pensado que no hay que guardar los mandamientos, aquí te dice que hay que guardarlos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Aquellas cosas que pensaste que nadie se dio cuenta. Volteaste para acá, volteaste para allá y nadie estaba viendo. Pero si no has ido al pie de la cruz, no has confesado tus pecados al Señor Jesús, la sangre de Cristo no te ha limpiado de esos pecados, en el día de juicio van a salir allí. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Qué nos enseña la Biblia? En esta tierra pues hay registros, evidencias. En Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Si Daniel hubiese vivido en nuestro tiempo, a lo mejor hubiese dicho que estaban en el disco duro de la computadora, los registros, o no sé qué terminología hubiese usado, pero en aquel entonces eran en libros, en pergaminos, que se mantenían los registros. Y nota que no dice libro, dice ¿qué? Libros, porque yo por lo menos encuentro 4 diferentes tipos de libros y voy a tener que ir rapidito para poder cubrir esto. Libro número 1, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre ¿de qué? Del libro de la vida. Ahora, amados, algo que debiese mencionar rápido aquí. Hoy por hoy hay una teología muy popular que dice una vez salvo, siempre salvo. Ya acepté a Cristo. No importa lo que haga, mi nombre ya está en el libro de la vida, voy a ser salvo. Pero no, aquí dice que el que venciere va a ser vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Sí, cuando yo acepto a Cristo, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Soy vestido con la justicia de Cristo. Pero si yo elijo regresar al mundo, al pecado, mi nombre es borrado del libro de la vida. Dios acepta mi voluntad y termina diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, primer libro que vemos aquí, el libro de la vida. Ahora vean en Salmo 69, versículos 27 y 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Antes de que lea el versículo 28, vamos a entender el 27. Hay gente, amados, que no se entrega a Cristo aunque siente el llamado. Y el Espíritu Santo le está martillando y no se entrega a Cristo por medio del bautismo, porque se pregunta: ¿y qué si después de que me bautizo llego a pecar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y la gente piensa que tiene que llegar a un punto cuando ya no tenga más tentaciones para entregarse a Cristo. Pero déjame decirte una cosa, mi amado, en esta oportunidad. El hecho de que tú cometas un pecado, un error, eso no es lo que te va a perder. Lo que te va a perder es un patrón de comportamiento. Seguir poniendo maldad sobre maldad. Cometes un error, el Espíritu Santo te habla al corazón, te arrepientes y echas para atrás y vives como Dios manda. Jesús te perdona. Pero seguir rechazando la voz del Espíritu Santo, seguir yendo en contra de la voluntad de Dios, eso es lo que va a perder a una persona, poner maldad sobre maldad. Y luego dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Son escritos en otro libro, pero no en el libro de los justos, en el libro de la vida. La Biblia no lo menciona por nombre, pero por deducción yo le llamaría el libro de la muerte. Ahora viene un tercer libro, vean.
Isaías 65, 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, antes retornaré. Y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades. ¿Qué está escrito delante de Dios? Las iniquidades, los pecados. Y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. O sea, eran del pueblo de Dios, pero estaban practicando una ceremonia pagana, que sabían que iba en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice, ese pecado está delante de mí. Eso está escrito allí. Por lo tanto, a eso le llamaríamos el libro de pecados. Ahí está escrito y Dios dice que no lo va a borrar. Ahora, gracias a Dios que hay alternativas, porque si no hubiese versículos como el de Isaías 43, 25, estaríamos en una condición desesperada tú y yo. Pero mira lo que dice aquí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. ¿Y quién está diciendo esto, hermanos? Dios, Jehová. Y cuando Él compromete su nombre, cuando Él se compromete, tú puedes confiar que eso se va a cumplir. Y no me acordaré de ¿qué? De tus pecados. O sea, están escritos allí. Pero en el momento que tú vas al pie de la cruz por la fe, aceptas a Jesús, pides perdón por tus pecados, te arrepientes de ellos, Dios promete perdonarlos y borrarlos y no acordarse más de ellos. Y yo no entiendo cómo es Dios, que es omnisciente, omnisapiente, omnipresente, o sea, todo lo ve, todo lo sabe, está en todos lugares, y no solo me perdona, sino que Él no se acuerda más. Yo no puedo entender a Dios, amados. Y la razón es porque queremos explicar a Dios como nosotros somos. Y como nosotros no nos olvidamos, amados. Pensamos que Dios nos trata igual. Se cuenta la historia de dos mujeres, comadres, que les gustaba, no sé si a una o a las dos, la chismografía. Y se habían metido en problemas por andar hablando una de la otra. Parece que les daba diarrea de la lengua y estreñimiento del seso a las mujeres. Y hablaban y después pensaban, y en cada lío que se metían. Una de ellas estaba gravemente enferma. Tenían años que no se hablaban y pensó que se iba a morir y mandó que le trajeran a la vecina. Y le dice, ay comadre, me siento muy mal, no sé si voy a sobrevivir esta. Y le dice, quiero pues que nos arreglemos. La otra ni la dejó terminar. No se preocupe, dice, si eso la va a tener tranquila, por mí no hay problema. Cuando escuchó eso la enferma, como pudo agarrar fuerzas, dijo, pero una cosa le digo, si me levanto de esta, las cosas siguen como estaban. Y así somos nosotros de seres humanos, hermanos, y pensamos que Dios es así, pero Él promete borrar y no acordarse más. Cuarto libro, Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿Te has sentido tú alguna vez como que Dios no te está escuchando? Cuando tú hablas con Él, Dios te escucha. Cuando le hablas a otro de Jesús, Dios te escucha. Y fue escrito libro de ¿qué? De memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí tenemos el libro de ¿qué? De memorias, de recuerdos. Dios se siente orgulloso de sus hijos, así como tú tienes un álbum de tus hijos y tienes fotos de diferentes etapas en su vida. Dios tiene un libro así también. Cuando tú tienes victorias en el nombre de Cristo, en ese conflicto entre el bien y el mal que nos presenta la Biblia, cuando tú puedes salir victorioso, cuando no cedes a la tentación, Dios se siente orgulloso de ti y escribe esas cosas allí. Cuando tú le hablas a otro de Cristo, cuando a tus vecinos los invitas a venir a la iglesia, compartes lo que tienes con ellos, tomas tiempo para hablarles de Cristo, Dios se siente orgulloso de ti y escribe esas cosas en el libro de memorias. Y cuando vayamos al cielo, vamos a poder leer esas experiencias en el libro de memorias. Mira Eclesiastés 5:6, no sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Hermanos, cuando yo era niño, yo oía a mi madre decirme, hijo, pórtate bien, porque si tú te portas mal, el ángel de la guarda toma nota de todo lo que haces. Y hermanos, mis padres no sabían nada de la Biblia, pero en eso ella estaba en lo cierto, en lo correcto. Desde que tú naciste, Dios te asignó un ángel que te acompaña.
No sé tú, pero yo he pasado por experiencias en la vida que he sentido a ese ángel a mi lado, que me ha rescatado de peligros, de accidentes dramáticos, y cuántas cosas nunca nos hemos dado cuenta de las cuales nos han rescatado y protegido. Y ese ángel te acompañará. Y si tú no vives para ver a Jesús venir en gloria, te acompañará hasta que bajes a la tumba. Pero cuando Jesús venga en gloria, si moriste en Cristo, tu libro está en el libro de la vida, lo primero que mirarás al resucitar va a ser ese ángel que va a estar a tu lado. Y sabes, es una bendición saber eso, pero es una tremenda responsabilidad también, porque si día con día estuviésemos conscientes que ese ángel nos acompaña, ¿cuántas cosas no diríamos? Nos aguantaríamos de decir, cuántas cosas no miraríamos, a cuántos lugares dejaríamos de ir si estuviésemos conscientes que ese ángel nos está acompañando. Y esos son los testigos que van a estar en ese juicio celestial. ¿Por cuál código seremos juzgados, hermanos? En este país, ya no hablando del mundo, de estado a estado varían los códigos. Pero aquí en Santiago 2:12 dice: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de libertad. O sea, está hablando aquí de los 10 mandamientos. Cuando yo aprendí esto, eso me preocupó, hermanos, porque yo aprendí esto cuando tenía 16 años, entrando a los 17 años, y mi padre había muerto cuando yo tenía 15 años. Y aunque mi padre fue un hombre muy bueno, muy justo, pero no conoció verdades bíblicas, no conoció de los 10 mandamientos, y por tiempo me preocupó eso. Yo decía, ¿cómo Dios va a juzgar a mi padre si mi padre no conoció estas cosas? ¿Será que Dios pueda ser injusto con el ser humano? Y si no, aquí dice que nos va a juzgar a la luz de los 10 mandamientos. Pero sabes, Dios es justo y bueno, y a su tiempo te revela las verdades que tú debas saber. Buscando en la Biblia, yo descubrí en Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15 que el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice: porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente, ¿qué? Sus conciencias. O sea, a todos Dios nos dio una ley de la conciencia. Piensa en el indígena, que no sabe que hay un Dios creador de todas las cosas, no sabe que hay una Biblia, menos 10 mandamientos, uno que dice no robarás, otro que dice no matarás. ¿Por qué ese indígena cuando mata corre, cuando roba, roba de noche? Porque hay algo en su conciencia que le dice que lo que está haciendo está mal hecho. Y si ese indígena se deja guiar por esa ley de la conciencia, y cuando siente esa impresión, en vez de hacer lo malo, echa para atrás y no lo hace, en el día del juicio Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido esos 10 mandamientos al pie de la letra. ¿No te parece que Dios es justo y bueno? ¿Te ha pasado alguna vez que ni siquiera estás pensando tú en los 10 mandamientos? Y estás por tomar una decisión o hacer algo y sientes una impresión, algo que te indica que no debas de hacer aquello. ¿Qué está sucediendo? El Espíritu Santo hablándote a tu conciencia, diciéndote que no hagas aquello, que eches para atrás. Y mira en 1 de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Cuando tú estás pecando, estás rompiendo esos 10 mandamientos. Y fueron tus pecados y los míos los que clavaron a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién está a nuestro lado en el juicio? Juicios terrenales, la gente lleva un abogado. Pues mira lo que dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequen. Nota que el ideal de Dios es que no pequemos. ¿Por qué? ¿Será que después de bautizados, hijitos, está hablándole a su pueblo? ¿Será que Dios no nos pueda perdonar? No es eso, amados. Es que Dios sabe lo que el pecado hace en la vida del ser humano. El sufrimiento que el pecado te trae. Te destruyes a ti mismo, le causas dolor, sufrimiento a aquellos que te aman. Y Dios quiere salvarte de ese sufrimiento. Un caso rapidito de un joven. Creció en un hogar cristiano. Comenzó a curiosear con el pecado. A la edad de 18, 20 años por ahí comenzó a beber. Salió un día que tenía libre con su amigo. Bebieron, fueron a comprar más bebida, iban discutiendo en el carro, por ahí perdió control, se estrelló en contra de una ambulancia que venía en el otro carril en sentido contrario a ellos. Murió su amigo, no llevaba el cinturón, salió volando por el parabrisas. Murió el enfermo que llevaban en la ambulancia, los paramédicos quedaron mal heridos. Vino la policía, le olfatearon alcohol, a la cárcel, 20 años de cárcel.
Si ese joven se arrepiente sinceramente, ¿tú crees que Dios le perdona eso, sí o no? Aunque murieron 2 personas, Dios se lo perdona. Pero eso no cambia las circunstancias, que la ley de esta vida lo va a hacer pagar esos 20 años en la cárcel. El joven dice, pero es mi vida, si yo sufro es mi... No, tú no solo sufres, sufren aquellos que te aman. Esos padres, ponte a pensar, el día de dar gracias, se reúne la familia. Esa silla de ese hijo está vacía. Viene Navidad, se reúne la familia en la cena de Navidad. Esa silla de ese hijo está vacía en la casa. El cumpleaños no se lo pueden celebrar en la casa porque no está ahí el hijo. Dios te quiere evitar ese sufrimiento. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves? Dios ha hecho provisión por si no podemos vivir al ideal de Dios. Y hasta ahora Jesús no ha perdido un solo caso, amado. Esas son las buenas noticias. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie ¿de qué? De toda maldad. ¿Y toda qué es? Toda, no excluye nada. Quiere decir que no hay nadie aquí, ni siquiera tú que me estás viendo allí por la televisión o por el internet, ni siquiera tú estás lejos del amor, de la misericordia, del perdón y de la gracia de Dios. Hebreos 4, versículos 14 al 16, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, ya tenemos a Jesús de nuestro lado en el juicio celestial. No nos desanimemos, echemos para adelante, agarrémonos de la mano de la fe, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Tú a veces piensas, Dios no me ama, le fallé. Dios se compadece, le damos lástima al Señor Jesús cuando caemos en la tentación, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios que Jesús no pecó y Él es nuestro ejemplo. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si en ese momento cuando tú te sientes más débil en la vida, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, dile, Señor Jesús, dame fuerzas. Tú sabes que en el fondo yo tengo el deseo de servirte. Perdóname, ayúdame, fortaléceme para salir victorioso ante la tentación. Oh amados, el mensaje de Daniel 7 es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Si te concentras en las bestias, es un mensaje bestial, pero es simplemente el surgimiento y caída de los imperios que Dios nos está presentando allí. Y también nos presenta que en la historia el pueblo de Dios sería perseguido. Dios nos presenta ese conflicto entre el bien y el mal. Pero sabes, el mensaje concluye en el versículo 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esas son las buenas noticias de este mensaje. Sí hay un juicio, pero gracias a Dios que tenemos a Jesús de nuestro lado allí. Hay poder en Cristo Jesús para salvarnos, transformarnos. Y gracias a Dios que pronto Jesús aparecerá en gloria y le dará el reino a los santos del Altísimo. Y yo quiero ser parte de esos santos del Altísimo. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de los santos del Altísimo. No vayas a hacer el negocio peor de la vida. Que conozcas de Jesús y de la salvación en Cristo y no aceptes lo que Jesús te ofrece. ¿Sabías que ese es el peor negocio que un ser humano puede hacer? Haz el mejor negocio, acepta la salvación que Jesús te ofrece. Y al concluir, yo quiero invitarte a tomar esa decisión. Ahí donde tú te encuentras en tu hogar, puedes decidir también. Se cuenta la historia de un joven que se andaba ahogando en un grande lago. Nadie lo rescataba y un hombre se atrevió y se tiró y comenzó a nadar y luchó con él como pudo. Y por fin lo logró arrastrar hasta la orilla. La gente rodeó al joven. Cuando él logró reaccionar, había perdido el sentido. Buscó a este hombre, tenía en su mente un cuadro claro del hombre que lo había rescatado. Ya no estaba allí. Pasan los años, se convierte en un criminal. Lo agarran, termina
en la cárcel, va a la corte, estaba preocupado porque sabía que tenían para encontrarlo culpable. Cuando miró al juez se preguntó: yo lo conozco, ¿dónde lo he visto? Y se recordó, es el hombre que me salvó la vida. Y cuando el juez le pregunta, ¿se declara culpable o inocente? No contestó, dijo: señor juez, no se acuerda de mí, yo soy aquel joven que usted salvó. El juez le dice: lo siento, joven, en aquel entonces yo fui su salvador, ahora soy su juez. Ahora puedes hacer de Jesús tu salvador. Cuando Él venga en gloria, para muchos será demasiado tarde, va a ser su juez. ¿Deseas tú aceptar a Jesús en esta oportunidad? Yo quiero orar por ti. Padre Celestial, en estos momentos venimos a ti confiando que Jesús está de nuestro lado en el santuario celestial. Perdónanos, Señor, no vamos confiando en nuestras obras ni nuestros méritos, sino solamente en la sangre de Cristo Jesús. Haz el milagro en nuestras vidas, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y danos la esperanza de la salvación y danos el poder de tu Santo Espíritu para vivir vidas victoriosas, porque lo pedimos. Este juicio, siendo que tu destino eterno y mi destino eterno están en juego, ¿qué nos dice la Biblia sobre el juicio? Y la Biblia nos presenta diferentes cuadros sobre el juicio. El capítulo 7 de Daniel nos presenta una escena de juicio. Ahora, si yo tuviese oportunidad de desarrollar esta presentación en dos presentaciones, la primera parte sería Daniel 7 versículos 1 al 8, que ahí tú descubres el surgimiento y la caída de los imperios en la historia. Y luego viene la segunda parte, que es la escena de juicio, que comienza con el versículo 9 y se va hasta el versículo 14. Aquí lo estamos haciendo en una sola presentación, por lo tanto no voy a dar tantos detalles de la primera parte, de lo que tiene que ver con el surgimiento y la caída de los imperios. Pero sí voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 3, comienza diciendo así el profeta Daniel: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Aquí Daniel identifica a 4 bestias que van saliendo del mar una de la otra. Por lo tanto, amados, podemos decir que este capítulo 7 de Daniel es a que nos ayuda a armar este rompecabezas. Y de paso, los libros de Daniel y de Apocalipsis, yo digo que son libros gemelos o libros proféticos gemelos, porque las profecías de Daniel complementan las profecías de Apocalipsis y las profecías de Apocalipsis complementan las profecías del libro de Daniel. Entonces, yendo al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 15, leemos lo siguiente: y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. No hay duda entonces de lo que el agua representa en profecía bíblica. Aquí tenemos la segunda pieza. Ahora, noten ustedes que estas bestias salían del mar cuando había turbulencia, vientos. Los vientos de los 4 puntos del cielo estaban peleando. ¿Qué simbolizan vientos en profecía bíblica? Y para eso vamos a ir a otro libro del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías en su libro nos da esta pieza del rompecabezas. Jeremías 49, versículos 36 y 37. Y dice así: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Lo que Daniel ve, que está en turbulencia, que están peleando esos 4 vientos del cielo en la gran mar. Y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal.
y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Dios estaba hablando de los enemigos que vendrían a pelear. Por lo tanto, amados, aquí vemos que entonces los 4 vientos que están soplando es un capítulo bestial. Se pone bestial el mensaje aquí en el libro de Daniel. Ahora, ya de los versículos 4 en lo adelante hasta el versículo 8, Daniel describe estas bestias y da características de estas bestias. Hasta el versículo 3 simplemente identifica a 4 bestias. Ahora la pregunta es, ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Tenemos que establecer eso. Ahora, no tenemos que inventar lo que eso significa, porque allí en el mismo capítulo 7 se le da a Daniel la explicación, ya pasando a la segunda parte del capítulo, que dijimos que versículos 1 al 14 es la visión y versículos 15 al 28 es la interpretación de esa visión, la explicación de esa visión, la explicación de esos símbolos. Por ejemplo, en el versículo 23 dice: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por lo tanto, no hay duda de lo que representa bestia en profecía bíblica. Bestia en profecía bíblica es reino, imperio, poder político. Y sabes que va más allá de eso. En algunos casos descubres que también habla de algún poder religioso. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, describiéndolo con una bestia. Pero aquí identifica claramente que bestia en profecía es reino, imperio. Versículo 17 se le dice a Daniel también que esas 4 bestias son 4 reyes, representando sus imperios, por supuesto. Ahora aparecen otros símbolos allí, porque estas bestias, estos imperios salen de el mar. Ahora, ¿qué simboliza el mar o agua en profecía bíblica? Y si vamos al libro de Apocalipsis, allí vamos a describir o encontrar la otra piel. Apreciados hermanos y amigos, estoy muy feliz de poder venir hasta este lugar aquí en el estado de la Florida para participar de esta campaña titulada Pilares de la Profecía. Y quiero darles una bienvenida a ustedes que se han tomado el tiempo para estar aquí con nosotros, y también a ti que nos estás viendo por la pantalla de la televisión o posiblemente también por la internet con tu computadora. Que Dios te bendiga hasta allá donde estás y que te estás uniendo aquí a nosotros para este gran evento. Esta presentación en esta oportunidad del capítulo 7 del libro de Daniel, le he titulado El lugar donde todos nos encontraremos. Para aquellos que les gusta la historia, el capítulo 7 de Daniel fue escrito alrededor del año 553 antes de nuestro Señor Jesucristo. Todavía estaba reinando el imperio de Babilonia. Ya le quedaban cuando mucho 15 años para que ese imperio perdiera el poder, cayera y otro imperio lo sustituyera en la historia como el segundo imperio mundial mencionado en la profecía bíblica. Ahora, el capítulo 7 de Daniel es muy interesante, tiene 28 versículos. Ese capítulo, los primeros 14 versículos tienen que ver con la visión que Daniel recibe en sus sueños de noche. Y los últimos 14 versículos, 15 al 28, son la explicación de esa visión que Daniel recibió. Ahora voy a utilizar un par de versículos del Nuevo Testamento que tienen que ver con el mensaje de esta ocasión. Por ejemplo, ahí en 2 de Corintios 5:10, hablando el apóstol Pablo por inspiración divina, dice: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Por lo tanto, vemos, amados, que aquí el apóstol Pablo hace claro que todos nosotros necesitamos, es menester que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, esa palabra todos, ¿qué te dice?
¿Excluye a alguien? Incluye a todos. Ahí te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a don Facundo, a don Raimundo y todo el mundo, ¿sí o no? Yendo a otro versículo del Nuevo Testamento, leemos en Hechos capítulo 17, versículo 31, algo interesante, vean. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Número uno, en este versículo vemos que Dios no lleva a cabo el juicio al azar, simplemente porque un día ve su agenda y dice: este día lo tengo algo desocupado, por lo tanto ahora voy a llevar a cabo el juicio. No, ya en sus designios divinos vemos que ya Dios tiene un día establecido, así lo presenta aquí el libro de los Hechos, y enseguida que va a juzgar por medio de aquel varón, de Cristo Jesús, a esta humanidad. Ahora entonces, siendo que todos nosotros estamos involucrados en